Los deportes en ORT Noticias. 8 de la mañana con 25 minutos. Ya estamos listos con este segundo bloque de los deportes en esta tercera hora de la información que corresponde a este inicio de semana, el lunes 30 de marzo, con muchas ganas, con mucho entusiasmo y agradecido que se mantenga en sintonía con nosotros. El tema de los Juegos Olímpicos continúa siendo polémica en cuanto a la reprogramación de fechas. Hay información encontrada, de hecho hay algunos portavoces, como por ejemplo Mark Adams, que en el día de ayer salió a dar a conocer que será el Comité Olímpico Internacional el único facultado para dar a conocer cuándo se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Por qué? Porque también la misma alcaldía de la capital nipona, me refiero a la capital de Japón, dio a conocer que se estarían llevando a cabo prácticamente y de manera similar como lo que estaba programado en este 2020, pero en el 2021. Quiere decir que finales del mes de julio para terminar a mediados de agosto. La realidad es que no hay nada en concreto, todavía hay que esperar. Lo manifestábamos más temprano en cuanto al tema de la mesura que hay que tener respecto de todo esto, que ni siquiera sabemos cómo vamos a enfrentar el aislamiento social y la sana distancia y este confinamiento que estamos teniendo nosotros en nuestras casas para contener de la mejor manera en todo el mundo, porque todo esto está sucediendo en cualquier parte del planeta, donde usted guste y mande. Hay algunos países que apenas están iniciando esta primera o segunda fase, algunos ya están en la tercera y en zonas críticas o en parte crítica de la misma, pero como han tenido que estar enfrentando este tipo de situaciones día a día que son completamente distintas al del día anterior y que es muy difícil predecir lo que vendrá a corto plazo, pues es todavía más complicado a lo mediano y a largo. Entonces, si bien yo entiendo, y nosotros guardando también la mesura y el profesionalismo respecto de la rumorología, que no nos ha gustado en lo absoluto nunca tener en este espacio, dentro de los prácticamente, 25 años en esta empresa y 30 que tenemos ya cumplidos de trabajar en la cobertura deportiva, pero sí, hablando de lo poco que hay en el reducido mundo del deporte, pues se vuelven estas notas incluso relevantes, a pesar de que yo le aseguro, en ningún otro momento del año, fuera de este tema, si no existiera la pandemia del COVID-19, pues no estaríamos hablando de estos rumores. Así las cosas, entonces, mañana tendremos, le invito para que esté pendiente, toda una sección completa acerca de los pormenores de este tema de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, las repercusiones y todo lo que representa en cuanto a modificaciones y cambios y los posibles escenarios. Por lo pronto, Karen Brady, vicepresidente del West Ham United, reveló que hay 8 jugadores sospechosos de portar el COVID-19, pues presentan síntomas leves y están bien, pero se mantienen aislados. Esto siguiendo las pautas del gobierno, y declaró que hay 8 jugadores de ese equipo que están de forma aislada y que se alivia al decir que todos muestran síntomas leves y junto a sus familias parecen estar bien. En otra información que se genera también en Europa, el presidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, Alexander Seferin, explicó este fin de semana que valora 3 escenarios para la temporada 2019-2020, la cual fue suspendida indefinidamente a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. Hay 3 planes para el fútbol, pero nada volverá a ser como antes. En este momento tan dramático, la salud es lo más importante. Hay un plan A, B y C. Algo de lo que más o menos le platicábamos, bueno, no más o menos, con precisión le platicábamos la semana pasada, usted recordará, de lo que tiene en cuanto a perspectiva el fútbol mexicano, 3 escenarios, que con ello permite, entre comillas, por decir un término coloquial, jugar con los términos en los cuales tendrían que estar atendiendo para reanudar la actividad de lo que no solamente es el tema del fútbol y que quién va a ser campeón. Recuerde que también el deporte está en su entorno enmarcado por la economía, y la economía de la cual de manera directa o indirecta dependen muchas familias, muchas personas y empresas completas, nacionales, transnacionales, locales, y lo podemos ver incluso con los temas de los socios comerciales de Correcaminos, los socios comerciales de Dorados, los socios comerciales de las Águilas del la América, los socios comerciales de los Rayados del Monterrey, los derechos televisivos, que todos tienen un término contractual y que no contempla la cancelación de los mismos por estas contingencias. Pero sí, obviamente, se puede entrar en un criterio de aplazamiento, pero no de cancelación,
porque no se llegaran entonces a cumplir los términos y entonces se verían mermados tanto la presencia de marca como en su defecto el que recibe en este caso por uso de la imagen y de compromisos de patrocinios o copatrocinios, que son los clubes, estarían viéndose afectados porque no se completarían los contratos. Incluso yo le puedo decir que hay varias modalidades. Si usted no lo sabe, yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, conocemos del tema, no estamos ajenos a lo que se vive en muchas situaciones que tienen que ver dentro del deporte jurídicamente hablando, pero también dentro de los juicios mercantiles o de los temas mercantiles. Y en este caso, definitivamente no hay dentro de los contratos un ente que incluya la cancelación de los mismos ni que se conmute por otra situación. Entonces se verían afectados definitivamente muchos equipos que incluso, como le comento, los contratos llevan en sus términos que se pagan los mismos al concluir el torneo o la temporada, cualquiera que ésta sea. Entonces, si no han concluido, entonces esto quiere decir que posiblemente muchos equipos que tenían contratos con esta modalidad no estarían recibiendo sus pagos y el ingreso correspondiente en estas fechas de abril y mayo, cuando regularmente es cuando terminan los torneos y las temporadas, si son largas, como hay en otros países. Por eso quiero ser muy insistente. No se trata solamente de decir lo menos importante es el deporte. En todos los ámbitos, como el ámbito de la vida cotidiana, laboral, social, está afectando el COVID-19, pero también está afectándose muchas familias que viven económicamente hablando del deporte. Repito, de manera directa o indirecta. Y esos de manera indirecta hay quienes seguramente también son proveedores y tienen una capacidad que está en este caso al límite hacia abajo. ¿Por qué? Porque no está viendo partidos de fútbol. Hay gente que vive cada 15 días de la venta de lo que genera el estar en un escenario donde hay cierto número de aficionados en la grada o en las inmediaciones de los estadios, previo a los partidos o al final de los mismos, quienes proveen servicios de alimentos, lo que usted guste y mande, todos los que viven en el entorno de un club deportivo y que gracias a que existe el espectáculo del deporte en general, y me refiero a todas las disciplinas, pues están sufriendo esta situación. Y obviamente, volviendo al tema de la UEFA, pues maneja 3 escenarios para poder volver a la actividad y que esto genere el cumplimiento de los contratos con las cadenas televisoras y con sus socios comerciales. Pero lo que sí es un hecho es que nadie sabe cuándo terminará la pandemia. Lo que dice el señor Alexander Seferin es que va a tener que esperar como cualquier otro sector. En primera instancia, la UEFA plantea reanudar las ligas a mediados de mayo o en junio. La segunda opción es concluir la temporada al comienzo de la siguiente, y el calendario liguero se emparejaría con partidos de Champions League y Europa League. La última y la menos conveniente sería no terminar la campaña. O sea, sí hay una consideración de decir, señores, hasta aquí el que tuvo más puntos es el campeón, pero lo que ello conlleva, económicamente hablando también, sobre todo, en la Premier League no tienen problema. Por ejemplo, Liverpool va a ser campeón, tiene una ventaja impresionante que nadie se la va a igualar. Pero otras latitudes donde incluso hay intereses, donde se genera, porque no es lo mismo patrocinar al campeón que patrocinar al subcampeón, esto es una realidad. Los equipos que en las diferentes ligas están buscando un ascenso porque está tocando en este momento el cumplimiento del año lectivo futbolístico donde se dan los ascensos y descensos. Y no estoy hablando solamente de México, estoy hablando de España, estoy hablando de Italia, estoy hablando de la que usted guste y mande, serie, la Bundesliga. Y si alguien todavía tenía la oportunidad de buscar un ascenso o de salvarse de un descenso, pues ya no lo va a tener. Creo que es el panorama menos favorable para todos, incluso para la economía del deporte y en especial del balompié. Y hablando de economía en el deporte del fútbol en nuestro país, los clubes en México ya comenzaron a realizar ajustes económicos para no haber tan golpeado su bolsillo ante el parón de actividades originado por el COVID-19, por lo que el grupo Orlegui anunció este fin de semana que los jugadores de Santos Laguna, Atlas y Tampico Madero ingresarán a un programa donde les van a diferir una parte de su sueldo. Fue la propia organización la que hizo oficial este plan de contingencia, el cual fue ya discutido con los elementos de sus clubes, quienes recibirán menos del 45% de sus sueldos, aunque ya cuando se reanude la actividad se los devolverán.
complicado, ¿eh? Está muy complicado y muy arriesgado, sobre todo por la conclusión de los contratos. ¿Qué va a pasar con los jugadores? Esto también seguramente se vio, que cuando terminen su contrato el 31 de mayo y esto se reanude después, si es que esto sucede. Entonces todos estos salarios van a tener que ser restituidos. ¿A cuenta de qué? Si en este caso se cancela el torneo, que es el escenario menos favorable, entonces ¿de dónde van a sacar para pagarles a los jugadores? Esto realmente es complicado. Me parece que incluso es falta de una planeación, porque lo que menos puede suceder en un equipo de fútbol es buscar hacer un presupuesto semestral o anual que incluya la posibilidad de los ingresos por taquilla, si esto es lo que de alguna manera estamos hablando. No sé qué esté pasando en este caso, porque no tenemos el conocimiento a la mano, si las cadenas televisoras ya cancelaron también el pago de sus compromisos con los equipos, aun y cuando a sabiendas de que no se está realizando el servicio y por ende no hay remuneración y en consecuencia el hecho de que circule el dinero, porque pues las cadenas televisoras no están teniendo anunciantes y como no hay anunciantes pues no hay dinero que entre a las cadenas y estas a su vez no tienen para pagarle a los clubes, que es de los ingresos más fuertes que se tienen. También las marcas que patrocinan a los equipos. Creo que este es un esfuerzo que se tiene que hacer por parte de todos para que esto no colapse. Ahora bien, si el compromiso se hace, como creo que también sucedió con otros clubes ya del fútbol mexicano, y se cumple cabalmente, bienvenido sea, y este esfuerzo que no impacte a los trabajadores de los clubes, a los que están en el marco de los clubes, los que ya mencionábamos, independientemente de que pueda usted decir es que son jugadores de fútbol y ganan mucho dinero. Esto no es cuestionable. Al final creo que todos devengamos un sueldo por un trabajo y buscamos la manera de que se nos conserve esa calidad para poder seguir subsistiendo en todos los niveles. Así que las cosas obviamente en el deporte no están sencillas, administrativamente hablando, y de manera directiva hay decisiones complicadas que se tienen que tomar, pero si todo va en base a que no estamos teniendo partidos de fútbol y en consecuencia eso provoca que no haya ingresos, simplemente por la cuestión de taquilla, entonces es una cuestión de desorganización, porque yo le quiero decir que la mayoría de los equipos tienen presupuestado su año lectivo futbolístico de 10 meses, que no incluye el mes de junio y el mes de diciembre. Algunos equipos sí lo hacen anual, incluyen 12 meses, pero esto depende de cómo se lleve a cabo el contrato con los jugadores. La problemática está en saber que lo único que no se tiene contemplado sería en este caso el mes de junio. Repito, independientemente de la manera en la cual se hagan los presupuestos por parte y la planeación financiera de cada equipo, que se supone debería estar bien revisada por parte de la Liga MX, Ascenso MX, bueno, de la Liga MX, y que en este tipo de contingencias entrarían las fianzas famosas, las cuales están obligados todos los clubes a tener para poder enfrentar este tipo de contingencias. Entonces, ahí está la pregunta del por qué se hace esto y no se apela a las afianzadoras para que puedan salir adelante con los compromisos los que tienen los equipos. Si en este caso hay clubes, organizaciones, equipos o empresas que están dentro del fútbol y no tienen la capacidad para poder salir adelante, porque así está en el reglamento, no es porque yo lo estoy inventando ni porque me den ganas de decirlo, entonces aquí hay un problema grave financieramente hablando que ha sido, como mucho hemos visto en el fútbol mexicano, ley y gracia. Para algunos sí se aplica y para otros no. Vamos a una pausa comercial, son las 8 de la mañana con 38 minutos. Regresaremos con más de RT Noticias. Que tenga usted muy buenos días.